están? Bienvenidos a la presente edición de Senado Noticias. En este lunes 31 de julio los quiero invitar, como siempre, a esta hora de la noche que me acompañen a revisar qué noticias marcaron el trabajo legislativo de este día. Soy Betsabe Fuentes, los dejo ahora invitados a ver los titulares. Ministro de Hacienda respondió a las dudas de los integrantes de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre las proyecciones económicas para este año. Existe preocupación por la baja del déficit fiscal que alcanzaría el 3,1% y la disponibilidad de recursos para el próximo gobierno. Comisión de Hacienda despachó a la sala el proyecto que va a otorgar mayores facultades a la Dirección de Aguas para garantizar una mejor utilización del recurso. Senadores y autoridad reaccionaron a estudio que acusó fallas a modelo predictivo de calidad del aire en Santiago. Iniciamos las informaciones con lo que sucedió en la Comisión Especial Mixta de Presupuesto, que hoy se reunió en el ex Congreso Nacional en Santiago para seguir con la ronda de preguntas junto al ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, sobre los presupuestos económicos para 2017 y todas las proyecciones que se esperan. Hay preocupaciones, eso sí, de parte de los legisladores en cuanto al déficit fiscal que alcanzaría el 3,1% y que afectaría al próximo gobierno. Todo esto se lo preguntamos al periodista Cristian Reyes, que estuvo reporteando toda esta información y que ya vemos en pantalla. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo está, Betsabe? Efectivamente, la atención centrada en esta instancia mixta de presupuestos que preside el senador Carlos Montes. Recordemos que componen también 13 senadores, 13 diputados y con la presencia nuevamente del secretario de Estado de la cartera de Hacienda, Rodrigo Valdés, quien acompañado del subsecretario y también del director de presupuesto, trajo vía escrita y también hizo intervención, usó la palabra para responder las consultas pendientes. Recuerdan ustedes el pasado 10 de julio cuando se realizó esta sesión de la instancia donde se recortó la estimación de crecimiento en cuanto a las proyecciones fiscales de este año 2017 a 1,5%. Se recordarán ustedes que fue lo que se dijo en aquella instancia y que generó múltiples comentarios y lecturas. Sin embargo, quedaron temas pendientes, principalmente, por ejemplo, lo que tiene que ver con el cobre, cuál va a ser la situación para el próximo año, y fue tanta esta situación que va a ser necesaria una nueva sesión de esta instancia mixta para que se respondan nuevas consultas que surgieron el día de hoy. Pero te invito a que revisemos lo que fueron palabras, por ejemplo, del titular de esta instancia mixta, el senador Carlos Montes, también del senador Jorge Pizarro, a propósito de las estimaciones de la autocrítica y del discurso un poco político que también se viene en medio de este debate por cifras económicas. Le preguntamos también precisamente al ministro Rodrigo Valdés en el punto de prensa cómo leía estas críticas que se hacían respecto a las estimaciones y las equivocaciones que se habían dado no solo en este gobierno sino en el anterior respecto a los índices de crecimiento en nuestro país. Vamos con esas declaraciones que tuvimos en horas de esta mañana. Bueno, se equivocaron, probablemente también se equivocaron algunos de nuestros economistas, pero la verdad que la desaceleración actual empezó a mitad del gobierno pasado, ¿ya? Entonces el gobierno efectivamente no ha cumplido ciertas cosas porque el crecimiento fue menor, y fue menor porque tuvimos el problema del cobre que no se esperaba en ese momento, la caída del precio del cobre, y a partir de eso varios otros factores, algunos internos y otros externos. Bueno, por eso digo que el debate que viene va a ser político, porque en buenas cuentas lo que está detrás de la derecha es decir, mire, aquí el país está mal por dos cosas, por mala gestión y por la reforma. En circunstancias que las reformas que se hacen son justamente para evitar desigualdad. Tenemos que hacer esfuerzos para tener siempre las mejores proyecciones posibles, lo más realistas posibles. Pero tenemos que reconocer que esas proyecciones muchas veces no van a ser tan precisas y nos vamos a encontrar con sorpresas. Y lo importante, y aquí es lo que hace la diferencia de un país a otro, es cómo uno reacciona a esas sorpresas. Motivos de crítica por parte de algunos senadores, especialmente de oposición, diputados también, por cierto, que forman parte de esta instancia mixta, a propósito de la situación de nuestro país en cuanto a lo que va a ser en la ejecución de este año y ya lo que se va proyectando para el próximo. Lo decía el senador Carlos Montes también fuera de micrófono, es algo que todavía no ha tocado y por eso será necesario que el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, haga uso de la palabra nuevamente en una próxima sesión a propósito de esta materia. Respecto a su lectura del déficit por parte del senador José García Ruminot, y la consulta también que nos respondió el senador Juan Antonio Coloma, de cuál, por ejemplo, que nos anticipara alguna consulta pendiente que ya espera que tenga respuesta a la próxima sesión, pasamos a revisar sus voces precisamente para lo que fue su lectura de esta nueva sesión de comisión. El déficit fiscal se ha multiplicado por 5 y eso naturalmente le genera al país un gran endeudamiento. Cada año nos estamos endeudando en torno a 10.000 millones de dólares. ¿Cuál es el nivel de gastos comprometidos no financiados para el próximo periodo, para el próximo año? Se había hablado que eran 4.000 millones de dólares, el ministro dijo que era menos, pero no dijo cuánto menos.
Es importante saber cuáles son los compromisos que este gobierno ha asumido, que no están financiados y que va a ser la mochila que el próximo gobierno va a tener que heredar. Queda pendiente entonces, como lo decía el senador Juan Antonio Coloma, conocer cifras exactas ya en esta instancia especial mixta respecto a lo que va a ser la situación pública para el próximo año. Las consultas que se respondieron, por ejemplo, fueron del ciclo de cobre, su precio de referencia, la inversión minera, y también hizo notar que el Producto Interno Bruto de los socios comerciales de nuestro país ha descendido y con ello también las importaciones, lo cual directamente nos perjudica. En cuanto a lo que va a ser el ingreso por la reforma tributaria, las críticas a las expectativas de crecimiento también seguramente serán temas que se abarcarán en la próxima sesión, ya mirando lo que va a ser la ejecución presupuestaria y las, podríamos decir, las primeras señas de cuáles van a ser los énfasis del presupuesto 2018, Betsabe. Completa información de nuestro periodista Cristian Reyes con lo que pasó hoy en la Comisión Especial Mixta de Presupuesto. Cristian, que tengas muy buenas noches. Y nos vamos a otras informaciones porque en la Comisión de Hacienda se despachó un importante proyecto que viene a mejorar la utilización del agua y también entrega mayores utilidades en cuanto a las facultades que tendría la Dirección de Aguas. Esto y más lo vemos en el siguiente informe. Saber quiénes usan el agua y para qué, fiscalizar si efectivamente esto se cumple y sancionar si es que no es así. Esa es la matriz del proyecto que fue despachado por la Comisión de Hacienda y que otorgará importantes y nuevas atribuciones a la Dirección General de Aguas. La idea, por un lado, es mejorar los instrumentos de información de manera tal que dicho organismo tenga claro control de quienes tienen derechos de aprovechamiento de aguas, cerciorarse de que estén correctamente inscritos en el conservador de bienes raíces y de que no solo sean utilizados por quienes son acreedores del título, sino que éste realmente sea utilizado y evitar así la especulación del recurso. Otra de las aristas importantes es mejorar la fiscalización, considerándose para ello el acceso a la fuerza pública si fuera necesario en lugares cuyo ingreso no sea expedito y donde haya una usurpación evidente del agua. Al entregarle mayores facultades de fiscalización a la Dirección de Aguas, lo que se está haciendo es garantizar un mejor uso del recurso hídrico, que como todos sabemos es escaso. En esas facultades podrán fiscalizar y a la vez sancionar de manera más dura, más contundente, cuando hay robo de agua, cuando no se regularizan los pozos que se construyen sin las autorizaciones necesarias, cuando se desarrollan obras que desvían los cursos de las aguas y eso genera problemas en el suministro a otros usuarios también del sistema. Es decir, esto va en la línea que hemos venido planteando como gobierno, y es que el agua, siendo un bien nacional de uso público, realmente sea usada como corresponde y por quienes realmente la necesitan. Nosotros esperamos que con esta normativa, una vez que sea ley, la Dirección General de Aguas pueda, en sus fiscalizaciones, pueda hacer que se respeten los derechos de agua de las distintas personas y entidades que tienen inscritos esos derechos, y de manera muy importante que se resguarde que esos derechos se respeten para todas las personas. La idea, en cierto modo, es mantener la armonía entre los distintos usuarios del agua y para ello también se aumentan las multas y penas carcelarias, diferenciando entre los distintos tipos de sanciones en casos de información falsa o manifiestamente errónea ante el incumplimiento de las disposiciones que constituyen los derechos de agua, entre varias otras categorías. Eso quedó bastante completo, o sea, y ahora hay un régimen de responsabilidad en sancionar y de monto de los cobros y de forma de cobrar distintos tipos de transgresiones bastante más preciso, y ya se había aprobado en la Cámara, entonces ya esto va para ley. Nuestra aprobación, bueno, va a la sala y después va a ley. Efectivamente, tras ser despachado por la Comisión de Hacienda, ahora será la Sala quien debatirá en torno al proyecto que posteriormente sería reenviado a la Cámara de Diputados para su constatación y luego transformarse en ley de la República. Y cambiamos de tema. Fíjese que 1 de cada 3 pronósticos de la calidad del aire en el año 2016 habrían fallado. Y lo que va de julio ya se registró otro error. Esto según un estudio de la Universidad de Santiago sobre la predicción que existe actualmente y la medición en cuanto a la calidad del aire. Asunto que algunos legisladores por la zona han catalogado que debe reformularse. Todo lo vemos en el siguiente informe.
Nuevas críticas al modelo predictor de episodios de calidad del aire en Santiago salieron a la luz tras conocerse un estudio de la USACH que indicó que el actual sistema de medición falló 1 de cada 3 pronósticos en 2016 y hace unos días no se predijo una preemergencia que estaba contemplada. El senador por Santiago Poniente y además titular de la Comisión de Salud, Guido Giardi, explicó que es partidario de sumar un factor biomédico a la metodología donde se enfatiza el rango para decretar emergencias cuando las épocas sean más sensibles, como en invierno, y que puede ser más flexible en épocas menos críticas. Hace muchos años que nosotros veníamos planteando agregar a este modelo predictivo indicadores biomédicos, es decir, en un periodo que es muy breve, pero donde hay frío, donde hay virus, donde hay contaminación, hay que tener niveles para decretar la preemergencia, la alerta y la emergencia que sean menores, para proteger más. En cambio, en periodos donde no hace frío, donde no hay virus, se puede tener más flexibilidad con la contaminación, porque los mismos niveles de contaminación, si no hay virus y no hay frío, son mucho menos nocivos para la salud. De igual forma, el senador por Santiago Oriente, Carlos Montes, asumió que es necesaria una modernización de los sistemas actuales en materia medioambiental y que los errores pueden ser igualmente de gestión como también técnicos. Aquí yo creo que hay una falla de los instrumentos técnicos, la forma de hacer las cosas. Los instrumentos que existen para medir y para proyectar lo que va a ocurrir con el aire. Aquí han habido errores en ambos sentidos. En algunos lados, en algunos momentos se decretó emergencia cuando no hubo emergencia, y en otros casos ha habido emergencia que no se decretó porque no se logró anticipar lo que iba a ocurrir. Yo creo que esto hay que modernizar los instrumentos. Yo no estoy en condiciones técnicas de decirle, mira, hay que adquirir este o este otro, pero hay que claramente, para evitar que esto signifique problemas a la salud de muchos niños y personas adultas, en fin, habitantes de la región metropolitana. Hay que modernizar los sistemas. Ante las críticas, el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, indicó que no se trata del fallo o acierto de modelos, sino de la actitud de las personas, que son las que finalmente contaminan, respaldando con cifras lo positivo de las actuales medidas, postura similar a la del doctor Tito Pizarro, subsecretario subrogante de Salud Pública. Nosotros hemos mejorado el sistema año a año. Iniciamos un cambio transversal, completo de lo que es el sistema de pronóstico de calidad de aire de Santiago y el resto de las ciudades de Chile, porque mucha gente no se ha preguntado de que no existían modelos para otras ciudades que sí están operando y también han sido determinantes para evitar la acumulación de contaminación. Es decir, tenemos un proceso de constante mejora, año a año vamos mejorando el sistema pronóstico y por tanto estamos convencidos que es el estado del arte y que ha sido determinante para poder hacer realmente una prevención de la contaminación y así proteger la salud de las personas. Ojalá cada año vayamos mejorando nuestros modelos y siempre sea mejor, pero hay que dar un balance. El balance de este año en la región metropolitana es que hemos tenido menos situaciones de emergencia, menos situaciones de preemergencia, de que en general la población responde en forma rápida y consciente a no usar elementos que contaminan el aire y que por lo tanto como comunidad nos estamos protegiendo. Por ahora, las diferentes reparticiones dan cuenta de los avances en materia de fiscalización, como el Ministerio de Salud, que aseguró que han intensificado la labor en cuanto a la quema de leña de fuentes fijas, mientras desde Medio Ambiente y en Transportes sostienen que solo durante las preemergencias ambientales de mayo y de junio se impartieron cerca de 800 multas en Santiago por no cumplir la restricción vehicular y circular por los ejes ambientales. Y no se lo pierda, esta noche tenemos un nuevo estreno del capítulo Contrapuntos, el programa conducido por el periodista Sergio Campos. Esta vez va a entrevistar al senador Ignacio Walker de varios temas, lo que fueron las elecciones primarias, lo que se viene para las elecciones presidenciales de noviembre, además de temas regionales, el crecimiento que tiene, por ejemplo, que tener la región de Valparaíso, todo el tema económico, las proyecciones de 2017, el tema de infancia, cómo se debe avanzar en políticas públicas sobre la protección de niños y niñas y adolescentes de nuestro país. Esto y más, no se lo pierda. Contrapuntos después de la presente edición de Senado Noticias. Y con esta información dejamos hasta aquí la presente edición de Senado Noticias. Como siempre les recordamos, nuestras redes sociales nos puede encontrar en Twitter, YouTube y en Instagram, y como siempre en otras plataformas como senado.cl, tv.senado.cl, y también nos puede escribir alguna duda legislativa al mail tv senado@senado.cl. Soy Betsabe Fuentes, hasta aquí con todas las informaciones. Nosotros nos reencontramos mañana en Senado Noticias AM. Quédese ahora en la grata compañía de nuestro canal.